Vinicio Limón en este espacio del comentario de Cable Noticias. ¿Cómo estás, Vinicio? Salvador, buenas noches a ti y a tu auditorio, con el gusto de saludarlos a todos. ¿Cómo cierra la semana, Vinicio? Bien, pero con complicaciones serias. Tema inseguridad, autodefensas en Morelos. Mira, las autodefensas no son más que producto del hartazgo social, que más allá de que se vayan a dar o no se vayan a dar, más allá de que se estén organizando o no se estén organizando, es un indicador claro de la ingobernabilidad que hay en Morelos. Es el reflejo de la presión social que ya hay en las comunidades con relación al mando único. ¿No ha funcionado el mando único? No ha funcionado con relación a toda la estructura de seguridad que supuestamente hay en el Estado. Ya llegó a los límites de la sociedad, en las comunidades, en las áreas rurales, donde finalmente, con toda la razón del mundo, tienen que defenderse. Y las autodefensas, más allá de la imagen que tenemos de lo que se da en Colombia, o de lo que se da en Michoacán, o de lo que se da en otros estados de la República, no es más que un indicador de que hay incapacidad por parte del gobierno para resolver los problemas de seguridad. Y esto te lo puedo poner como ejemplo en las calles que hay aquí en Cuernavaca, de las colonias más importantes de Cuernavaca o de las medianas colonias, donde te debes recordar que durante un tiempo la gente cerró calles con muros de rejas, otras cerraron con bardas de mampostería, de concreto, para poder defenderse de los problemas de los robos a las casas habitación, de los robos a los vehículos. Es decir, la sociedad siempre ha buscado cómo defenderse ante la incompetencia de las autoridades. Y en esta ocasión, el gran llamado que hay al gobierno del Estado y al gobierno federal, que irónicamente estando a 70 kilómetros de la Ciudad de México, el estado más cercano a la capital del país, tengamos que tener autodefensas. Hoy una diputada salía, bueno, ¿dónde están? Que lo demuestren, que existen, etcétera, etcétera. Sí, no se trata de eso. De lo que se trata es que precisamente los diputados puedan tener un pulso real de lo que está ocurriendo en Morelos. Y eso se llama presión social. Y si ellos no entienden que esta presión social es para poder hacer que las autoridades locales y federales se apliquen en el tema de seguridad, pues estamos mal. Hace unos días alguien dijo en Morelos, no necesitamos al ejército. Por favor, claro que necesitamos al ejército, claro que necesitamos a la marina, claro que necesitamos a todos los instrumentos federales de seguridad que se requieren en Morelos. Claro que los necesitamos. Pero hay una actitud como si no existieran los problemas en Morelos. Y eso no puede ser. Entonces, necesariamente, la presión social sobre el tema de las autodefensas va a crecer y crecer y crecer y crecer, hasta que del discurso se pase a los hechos. De lo que te estoy anunciando que voy a hacer una autodefensa, va a suceder. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está la competencia del Estado para resolver ese rebase que la sociedad está haciendo? ¿Cómo el Estado va a resolver ese rebasamiento que hay al orden constitucional? Si el Estado no pone orden en un Estado para poder resolver el clamor del pueblo, que es seguridad, el pueblo se tiene que organizar. Y la Constitución de la República, ¿qué dice? En uno de sus preceptos constitucionales más importantes, es que los mexicanos tienen el derecho
constitucional de determinar su forma de gobierno. Y esto, la sociedad lo va a cobrar en el 2/18, en el proceso electoral. Por eso tenemos que transformar Morelos, por eso tenemos que hacer las cosas diferentes en Morelos para poder remontar a un ordenamiento social, político y económico. Pero parece que las autoridades están ciegas, no ven. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal dio a conocer recientemente el estudio del 2015 sobre los municipios más violentos del país. Coloca a 4 municipios del estado de Morelos con el mayor índice penosamente: Cuernavaca, Cuautla, Temisco, Yautepec. Además, el semáforo de alto impacto en el primer trimestre ya del 2016 sigue colocando a Morelos como una de las entidades con mayor índices de delitos como secuestro, extorsión, ejecuciones, homicidios. Dice el gobierno del estado, lo atribuye pues a una violencia de la delincuencia organizada, que se están recomponiendo y se están disputando algunas plazas en la entidad, y por eso esta violencia extrema que se ha registrado durante los últimos meses. Mira, la delincuencia por razón natural está organizada, porque tiene los suficientes recursos financieros para contratar a intelectuales, a profesionistas, a gente que está desempleada, para poder organizar sus células en tal forma estructurada que les permite ser eso, una organización criminal, pero bien organizada. Y yo te pregunto, ¿es justificación del Estado mexicano o del gobierno del Estado el decir que ellos están organizados y tú como Estado no estás organizado? Para hacerles frente. Para hacerle frente y para ponerle orden. Y el tema del orden no es más que un asunto de gobernabilidad y de gobernanza y de una actitud meramente objetiva y positiva. Sí, claro, la delincuencia está organizada, pero yo pregunto, ¿el Estado está organizado? No. Entonces, el tema de que hoy la sociedad se quiere organizar en grupos de resistencia para defender su seguridad es la tercera vía que está encontrando la sociedad para organizarse y defenderse, porque el Estado ha sido incapaz de hacerlo. Y el Estado tiene todos los recursos financieros, económicos, jurídicos, legales, estructurales. ¿Por qué no se organizan? Por una sola razón muy simple. Porque en el mismo Estado está contaminada la delincuencia. Sencillo. No hay justificación. ¿Se podrá pacificar el país con la legalización de la marihuana y de la amapola? Mira, esto se tiene que industrializar. Hay cerca de 100 y tantos tipos de cannabis, y la cannabis sativa es la que sacan los alcaloides para poder producir la droga. Pero hay otra cannabis que es la que depende del cáñamo, y el cáñamo es una fibra que te permite hacer papel. El papel moneda está hecho de fibra de cáñamo, de cannabis. Te permite también hacer fibra, hilos, ¿no? para hilos, para textil, y te permite también hacer este famoso hilo de cáñamo que es muy duro, muy fuerte, que es conocido desde hace muchos años. Entonces, creo que sí se tiene que industrializar en términos genéricos la cannabis, pero tiene que ser la cannabis en todas sus ramas industriales. El papel moneda, puedo decirte que solamente países como en África del Norte, en España, es donde producen esta fibra, y que industrialmente es un negocio excelente. Entonces, todos los cultivos que hay actualmente de cannabis sativa, que es la marihuana, se puede hacer una cannabis de orden industrial, simplemente es cambiar la rotación del cultivo. Pero bueno, para esto se requiere voluntad política, se requiere inteligencia política, se requiere manejo político, se requiere estructura que ya se tiene, nada más es decirle a esa gente: ahora ustedes van a vender
la tonelada de cannabis de cáñamo a tal precio, y ya no van a ser cannabis sativa, ahora va a ser de este tipo, de las ciento y tantas variedades de cannabis que hay. Claro, es un recurso más que hay en este mundo. Lo que pasa es que estamos muy verdes como país todavía para eso, sin hablar de cannabis, desde luego. Qué curioso. Muy verdes, ¿no? Estamos muy verdes. Bueno, Vinicio, gracias por esta aportación. Al contrario, gracias a ti y a tu auditorio que nos permiten dar un mensaje claro, concreto, contundente y sin reservas. Muy bien, que tengas excelente fin de semana. Buenas noches. Vinicio Limón aquí con nosotros en Cambio Noticias. Regresamos.